Ahí está. No se quería poner a grabar. Bien. Empezamos a ver lo que es el segundo parcial. Todo el tema de proteínas. Bien. Las proteínas, para que tengan una idea, tienen distintas funciones. Bien. Hay dos tipos de proteínas. Hay de tipo estructural, que son aquellas que le dan estructura a la célula. Y hay de tipo funcional, que son aquellas que cumplen distintas funcionalidades en el organismo, ¿bien? Pueden ser enzimas, anticuerpos, ¿bien? Hay bastantes. La estructura molecular de la proteína, ¿bien? Está formada por cadenas. Está formada por lo que es cadenas de péptidos, ¿bien? O mejor dicho, cadena de, también se les sabe decir aminoácidos, que la abreviación es AA, doble. Bien. ¿Cómo vamos a distinguir cuando ya estamos hablando de lo que es de un oligopéptido o una proteína de acuerdo a la cantidad de aminoácidos? Bien. De 2 a 10 aminoácidos. Se dice oligopéptido. De 10 a 100 se dice polipéptido. Y más que 100 ya es proteína. ¿Cómo se unen las proteínas? O sea, ¿cómo están conformadas en sí? La proteína, la proteína tiene esta estructura. Bien, tiene lo que es, fíjense qué grupos funcionales tienen. Ahí les bajo. ¿Qué grupos funcionales tiene ahí la proteína? Acá. ¿Qué grupos funcionales son? Amino y carboxilo. Bien. Tiene grupo amino terminal, se les sabe decir, y carboxilo. Las uniones de ellas, digamos, para formar las distintas cadenas, en este caso que sería como así, ¿bien? Para formar esas cadenas, lo que se hace es, se une el extremo, ¿bien? Del carboxilo con otro carboxilo y siempre va a liberar, o sea, el carboxilo más el amino terminal, ¿bien? Y siempre libera lo que es agua. A eso es lo que voy, ¿bien? Se hace de esta forma. Tiene como ustedes van a ver, tiene como una O al medio, y acá empieza con el amino terminal y el grupo carboxilo del otro lado, que quedó del compuesto anterior. Bien. Esto se llama lo que es el famoso enlace glicosídico. Bien. Ese enlace glicosídico se utiliza en todas las estructuras de las proteínas. En la mayoría de las estructuras también se sabe usar en lo que es carbohidratos. Bien. Los carbohidratos forman lo que es el enlace glicosídico, o también se les sabe decir enlace o glicosídico. Bien. ¿Ese no se confundida o es como en una unión peptídica, no? También. Claro, unión peptídica. Se les sabe decir también. Bien. Esto es una breve introducción a lo que son la parte introductiva de las proteínas.
Avísame cuando terminen de copiar y les sigo diciendo. ¿Terminaron de copiar? Sí, Bien. sí. Bien. ¿Cómo está conformado lo que es una estructura de una proteína? Nosotros tenemos cuatro tipos de estructuras. Bien, tenemos la primaria, secundaria y terciaria de una proteína. Y cuaternaria. Esas son todas las estructuras, ¿bien? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria es todas las uniones de los péptidos, o sea, una cadena polipeptídica en sí. La estructura secundaria se abarca en lo que son dos tipos de estructuras, ¿bien? Es cuando se unen a través de puentes hidrógenos o puentes disulfuro, dependiendo de si tienen grupo sulfato, ¿bien? Las estructuras, o sea, se van a unir, en este caso, yo le dibujo la estructura. Bien, estos serían como los puentes. Acá hay como límite de puntos si no se llega a ver al medio. Serían como los puentes que realiza la estructura secundaria. Está la famosa llamada alfa hélice y beta. Beta o hoja plegada también se sabe decir. La alfa hélice tiene esta forma como espirales, y la hoja plegada, bueno, es como una hoja abierta, para que tengan una idea. La mayoría hace todo lo que es puentes hidrógenos, puentes disulfuros, bien. Es como que empieza a que la estructura sea un poco más firme y no pueda lograr desarmarse como más rápido como en la estructura primaria. La terciaria lo que realiza es a estas estructuras que abarque la proteína, si es alfa hélice o alfa plegada, bien, se van a juntar. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos la estructura alfa hélice, esas hélices o esos resortitos se van a ir como juntando de extremo a extremo
y van a formar lo que es acá el grupo amino terminal. Perdón, en el enlace obligosílico. Bien, lo mismo que la hoja plegada, se va a armar como una hoja grande, por así decirlo. Y en el extremo, el enlace obligosílico. Y la estructura cuaternaria, bien, lo que realiza la estructura cuaternaria es, como ya darle forma globular, digamos, ya tiene más forma de proteína. Y una vez que ya genere toda la forma globular, ya cumple la función de la proteína. Y una vez que genere toda esa fórmula globular, bien, lo que se hace es mandarla a realizar una función específica, bien, como por ejemplo función estructural, función de procesos como lo que es las enzimas, etc. Bien, funciones. Las proteínas bien pueden producir lo que es un proceso también de desnaturalización, que lo que se hace es perder todo lo que son estructuras secundarias, terciaria y cuaternaria. Se pierden ese tipo de estructura, bien, se rompe esa proteína, lo voy a escribir acá, proceso de desnaturalización, se rompe la terciaria, la cuaternaria y la secundaria, se rompen ese tipo de estructuras, pierde todo lo que es la vitalidad de lo que es la formación de la proteína, pierde todas las funciones, pierde todas las propiedades, ¿bien? Y una vez que pierde todo ese tipo de propiedades, al romperse vuelve a lo que es la estructura primaria, ¿bien? Vuelve a todo lo que es la estructura primaria y se vuelve a formar de nuevo la proteína, ¿bien? Siempre y cuando no se vuelva a romper. Esto se rompe a través de, más que nada, de por hidrólisis. ¿Qué era la hidrólisis? No sé si recuerdan. ¿Qué era la hidrólisis para ustedes? No sé si siguen ahí. Le agregas agua. Bien, sí, era más o menos parecido a agregado de agua, pero ¿qué quería decir hidrólisis? Lisis es ruptura. Y con agua, que sería ruptura en presencia de qué? Del agua, o sea, se ocupa el agua para romper las estructuras, ¿sería? Claro, sería la ruptura de la proteína en presencia de agua. Bien. Lo que pasa acá en este caso en la hidrólisis, lo que se va a romper son los puentes, los enlaces peptídicos. Bien. Se rompe todo lo que es enlaces peptídicos. ¿A qué me refiero con enlaces peptídicos? O sea, todo lo que es, digamos, la estructura principal de la proteína o el enlace obligosílico. Es como que una vez que se desnaturaliza, entra la hidrólisis en la estructura primaria, en lo que es la proteína, en la ruptura, bien, con la presencia de agua, y deja las proteínas como sueltitas para que también se vuelvan a unir. La proteína nunca se deja de usar, se utiliza hasta que se gasta. Si no cumple una función, se tiene que volver a
a generar esa proteína, por así decirlo. ¿Bien? Hay distintas clases de proteínas, para que tengan una idea, ya les muestro cuáles son. Les voy a mostrar en el, no sé si estará en el apunte de Manu, pero yo lo voy a mostrar en el apunte este que tengo acá. Avíseme si se puede ver. Sí, ahí se ve. Bien. Bueno, acá pueden ver lo que es la estructura de la proteína, las distintas configuraciones, o sea, qué es una proteína, moléculas importantes y abundantes dentro de los tejidos, tienen gran importancia estructural dentro de la célula. ¿Quiénes son aquellas que cumplen funciones variadas, enzimas, hormonas? Aguarden que apago la cámara porque creo que... Enzimas, hormonas, proteínas de transporte, anticuerpos, etc. Tenemos lo que son biopolímeros, que son macromoléculas naturales. Son los famosos aminoácidos, ¿bien? Se van a unir a lo que son aminoácidos. Se puede denominar también polímero. Esta es la estructura que le había mostrado la proteína. El grupo amino y el grupo carboxilo. Tiene isomería LD. ¿A qué se refiere con isomería LD? Que va a haber lo mismo, bien, por derecha o por izquierda. ¿A qué se refiere eso? A que, por ejemplo, yo tengo una proteína con el grupo amino del lado derecho, se pone como un espejo al medio, bien, y voy a tener un grupo amino, pero esta vez del otro lado, del lado izquierdo, bien. L es izquierda, que siempre vamos a tener mayor en cantidad, y D es derecha, que es en menor cantidad. Las propiedades de ácido base, de las proteínas, etc. También un aminoácido tiene isomería LD, ya que estamos ahí. Y acá tenemos otras cosas de las proteínas que son los distintos tipos de proteínas. Tenemos lo que es, acá dice las proteínas conjugadas, moléculas que presentan una parte proteica y tienen grupo proteico. Tenemos las fosfoproteínas que tienen un ácido fosfórico y tienen carácter de enzima. Esto lo vamos a ver más en la parte de enzimas, que es la que viene ahora, y en la parte de funciones de ácidos carboxílicos. Dice cómo está unido, tenemos la glucoproteína que tienen un glúcido unido, bien, también desempeñan funciones enzimáticas, hormonales, etc. Lipoproteínas que contienen lo que son lípidos, bien, abundan en lo que son membranas lipídicas o mitocondriales también llamadas. Transportan lo que es grasas, las nucleoproteínas, contiene ácido nucleico. Estas son los que son el ADN y todo lo demás, el ácido ribonucleico que es el ARN o el ADN que está en los cromosomas, ¿bien? Las cromoproteínas son de fracción no proteica, ¿bien? Y son las que transportan lo que son los enlaces de hierro. Perdón. Bien, eso lo vamos a ver también de nuevo en lo que es las funciones de ácidos. Esto es una breve introducción de lo que tenemos. Acá están las distintos tipos de estructuras, primaria, secundaria, terciaria o ternaria. Acá las pueden ver. La primaria es la unión de los aminoácidos, ¿bien? Después depende, una vez que se unen a través de puentes, ¿bien? Se van a unir lo que son las alfa hélices o la hoja plegada. La estructura terciaria es la unión de extremo a extremo formando el enlace glicosídico, ¿bien? Para formar esta estructura globular. Y la estructura cuaternaria es la parte final, una vez ya formada completa la proteína, lo que se lo hace es llevarla a que genere una función en el organismo, salvo que se rompa. ¿Bien?
Bueno, esto de nucleótido sería toda la parte de ARN, que lo vemos en la clase que viene. O esta clase si llegamos, obviamente. Los distintos tipos de ADN. Y tenemos lo que ahora viene, que es el tipo de enzimas. Bien. Las enzimas, hay distintos tipos. Acá lo pueden ver. Primero que nada, antes de pasar. Tiene distintas funciones, también que lo vamos a ver. Las enzimas tenemos lo que son las enzimas NADI-FAT, bien, que son aquellas que tienen en la cabeza el compuesto de nicotinamina, bien. Lo que hace es transferencia de grupos hidrógenos, para que tengan una idea. Tenemos la FAT y la FMN, que hacen lo mismo que la NAT y la FAT, cumplen la misma transferencia de hidrógenos. Bien, ¿por qué le digo que esto presten la atención? Por el simple hecho de que cuando viene, por ejemplo, el ciclo de Krebs, en una parte ingresan lo que son estas enzimas, o de NAT se convierte a FAT, para que tengan una idea. Tenemos el ácido lipoico, bien, que es un enlace covalente. Como dice la palabra, es un tipo de enlace amida, también se utiliza más que nada en lo que son las grasas, bien. Acá lo dice. Podemos observar el mecanismo de transporte del ácido lipoico mediante la reducción de puente disulfuro. Acá pueden ver lo que es el ácido lipoico, si quieren verlo después. Presten la atención a las estructuras, porque, por ejemplo, saben tomar. Lo que más le toman a Nancy, más que nada, es la ubiquinona, ¿bien? Esto es lo que más le toma. Como que esta tienen que prestarle atención. Bien, la ubiquinona es una cadena de transporte de electrones, mayormente se utiliza para eso, se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, está en un medio polar, acá lo dice, se puede mover por la membrana, por la cabeza, etc. Tenemos lo que son los ATP, los azúcares fosfato, acetilcoenzima A, tiamina pirofosfato, peroxidalfosfato. Esto lo vamos a ver más detenidamente en lo que son en las funciones. Y por último tenemos lo que vamos a ver ahora, que son enzimas. Primero que nada, las enzimas son de naturaleza proteica, bien, aceleran todo lo que es mecanismo de reacción. Les voy a dejar de presentar. Avísenme si se ve, prendí la cámara. Sí. ¿Se va entendiendo más o menos? ¿Alguna duda, algo antes? No. No, se entiende. Bien. Las enzimas, como le había dicho, son de naturaleza proteica. O sea, ¿a qué se refería con naturaleza proteica? Vienen de derivados de las proteínas, ¿bien? Más que nada, vienen de esos tipos de derivados, cumplen distintas funciones, ¿bien? Una de las funciones principales es acelerar los mecanismos de reacción, ¿bien? Una de sus principales funciones, acelerar los mecanismos de reacción en la célula. Bien, también son proteínas globulares, se les sabe decir, forma a través de proteínas globulares. ¿Cómo se da el tipo de la unión de la enzima o su estructura? Se da más que nada en un sitio activo, ¿bien? De ese sitio activo se da en lo que es la unión enzima-sustrato, ¿bien? ¿Qué va a pasar acá? El sustrato o el compuesto al que yo quiero modificar va a viajar
hasta lo que es un sitio activo, bien, viaja por ese sitio activo, pero él, acá en el sitio activo es donde va a generar la función que quiera determinar, bien. Sí o sí, en todos tipos de funciones vamos a necesitar lo que es una enzima, por ejemplo. Para transportarlo, en este caso, quizás no se necesita una enzima, pero si fuera otro tipo de sustrato, quizás sí se necesita una enzima. ¿Bien? Se genera lo que es el sitio activo, se va al sitio activo y una vez en el sitio activo se va a unir lo que es la enzima con el sustrato, bien, y empezar a hacer todo lo que es la formación, no sé si decir formación, más que nada la función que quiera determinar ese sustrato. Una vez que ese sustrato adquirió todo lo que es las propiedades que le pasa a la enzima, se suelta, se va a lo que es, por ejemplo, si estamos en la célula, se va a lo que es al sitio de la célula, ¿ya? Se va a lo que es el sitio de la célula, genera todo lo que tiene que generar y una vez realizado, queda ahí. ¿Qué va a pasar con la enzima? La enzima se puede reutilizar las veces que se quiera, ¿bien? De ahí vienen los distintos tipos de enzimas que hay. Las enzimas pueden hacer más de un proceso en la célula o más de generar un sustrato para la célula, ¿bien? Hay enzimas de tipo ping-pong. Bien, para que tengan una idea. Déjenme acordar por otro. Hay. De desplazamiento simple ordenado. Al azar. De doble desplazamiento, que sería la ping-pong. Bien, también la ping-pong se le suele llamar doble desplazamiento. ¿Cómo se genera todo esto? ¿Qué se imaginan, por ejemplo, de la enzima tipo ping-pong? Más o menos. ¿Qué se imaginan que puede hacer? Pueden, no sé, como, y como ir y volver sería. Parecido. No, ¿Cande no. alguna idea o alguna idea de las otras enzimas que puede hacer las otras de desplazamiento simple y ordenado o al azar? Bien. La de al azar, por ejemplo, si yo tengo una enzima, vamos a poner y dos sustratos, un sustrato 1 y un sustrato 2, puede elegir a qué sustrato hacer primero, bien, hacer el proceso, salir de ese sustrato o desengancharse de ese sustrato e ir a la otra. Eso es lo que puede hacer, por ejemplo, puede ir acá a la 2, ayudarle a hacer todo el proceso que tiene que hacer, o de pasar de un sitio activo al otro, o de pasar a través de membranas, etcétera, etcétera. Una vez que lo hace, bien, vuelve, va y agarra otra. Esto se utiliza, por ejemplo, para que tengan una idea, en la famosa bomba de sodio y potasio. Ustedes en la sodio y potasio, que son los receptores lo que tiene, que los receptores también son enzimas, acá tengo receptores, lo que va a pasar, va a venir la bomba de sodio, bien, la bomba de sodio no puede cruzar por este sitio activo por sí solo, entonces va a venir una enzima o un receptor, bien, agarra la primera que viene, pasa por el sitio activo, llega acá y la suelta. Una vez que la soltó o le hizo pasar por todo el sitio activo, que es la función que debe cumplir, bien, vuelve, agarra otra, llega acá y la suelta, bien.
Acá van a venir varias bombas de sodio, no viene solamente una, vienen varias. Bien. La enzima agarra la que le conviene, la que quiere agarrar primero, mejor dicho. Pero obviamente va a haber varios receptores de enzimas para hacer el proceso mucho más rápido. Ustedes pueden ver que en la reacción de bomba sodio y potasio es un proceso bastante rápido. Bien, ese es el azar. El desplazamiento simple ordenado va por orden. Bien, ¿a qué me refiero que va por orden? Nosotros tenemos, vamos a ponerle B, un compuesto, tenemos S1, S2 y S3. Supongamos que esta es la célula. Bien, la célula tiene tres sustratos, que necesita para hacer determinados procesos. Bien, todo eso, cada sustrato va a tener su enzima o cada sustrato va a generarse con una sola enzima. Entonces, la enzima va a venir a ingresar a la célula o el sustrato va a tratar de buscar a la enzima. Bien. Y lo que va a pasar no va a ser como el láser que va a ir, por ejemplo, al S3 y después hacer S2 y así. No, va a ir en orden. Por eso dice desplazamiento simple y ordenado. Va a agarrar al S1, hace todo el proceso que tiene que hacer, la suelta. Va a agarrar al S2, hace todo el proceso que tiene que hacer, la suelta. Y va a agarrar la S3, hace todo el proceso que tiene que hacer y la suelta. Bien, ese es el desplazamiento simple ordenado. Todo va en orden. Y la de ping-pong, bien, lo que va a ser como la de doble desplazamiento. La diferencia es que va a hacer el trabajo en dos sustratos. O sea, viene la enzima, va a la 1 y a su vez también va a la 2. Bien, es como si va saltando una pelotita. Realiza el proceso en distintas enzimas reiteradas veces. Bien. Una vez que va a la 2, agarra este primer sitio. Bien, supongamos que tenemos 4 sustratos. Este es el sitio 1 y este es el sitio 2. El sitio 1 va a tener primero lo que es la enzima S1 y S2. Y el sitio 2 la enzima S3 y S4. En la 1 la enzima va a pasar a lo que es el sustrato 1 y el sustrato 2 en tipo ping-pong. Realiza todo el proceso que tiene que hacer y se va al sustrato 3 y el sustrato 4. Realiza todo el proceso que tiene que hacer. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Bien. Avísenme y borro. Avísenme cuando termine. Yo ya terminé. Bien. Cande, vos. Sí, sí. Bien. Las enzimas tienen también distintas propiedades. Para que tengan una idea. Una de esas propiedades son la alta especificidad, alta eficacia, digo. Que la alta eficacia, más que nada, es cuando tengo una única molécula que puede contener
distintas reacciones, bien, más que nada, y puede también actuar las enzimas. Lo vieron recién en lo que es enzima ping-pong y todo eso. Bien, son reutilizables. También se pueden distribuir en varios lados, como por ejemplo en el citosol. Lo van a ver en los procesos que vienen. En el lisosoma. Bien. En el lisosoma principalmente activa el pH. Y puede actuar con coenzimas, que son aquellas que se unen en los sitios activos. Las coenzimas también son de naturaleza proteica y también realizan distintos tipos de actividades como las enzimas, bien. Mayormente se utiliza la coenzima cuando no hay una actividad específica que haya que hacer, una actividad no tan importante en la célula. Tenemos distintos tipos, tenemos los tipos también óxido reductasa. ¿Qué realizan los óxidos reductasa? Transportan todo lo que es hidrógenos y electrones. Bien. Parten de reacciones redos. Por ejemplo, en el NAD. El NAD, bien, pierde hidrógenos o transporta hidrógenos y se convierte en NADH, en NAD reducido, para llamarlo de esa forma. Bien, las enzimas de tipo transferasa que transfieren cualquier grupo distinto de hidrógenos, bien. Distintos hidrógenos, y la de tipo quinasas, por ejemplo, aquellas que transfieren grupos distintos de hidrógenos son las llamadas quinasas, que mueven todo lo que es grupo fosfato y transportan ATP. Como por ejemplo esto se da en la glucólisis, para que tengan una idea. Esto se da en la glucólisis. Bien. Las tipo hidrolasas, que la de tipo hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. O sea, ¿a qué se refiere eso? Aceleran todo lo que es los compuestos en ruptura de presencia de agua. Bien. Por ejemplo, en la parte de la enzima tipo lactasa, bien, o la lactosa, se le puede decir, se utiliza la lactasa, que lo que hace a la lactosa, que es el azúcar de la leche, a través de la enzima lactasa, la rompe en presencia de agua y de hidrólisis, bien, realiza la hidrólisis y la transforma, en lo que son sus dos compuestos con los que se forma la lactosa. ¿Cómo se forma la lactosa? No sé si recuerdan. No, no recuerdo. Glucosa más galactosa. Bien. Avísenme si borro. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Avísenme si terminan de copiar y borro para seguir.
Borro lo de acá arriba. Sí, ya creo. Bueno, no sé si el Discord se te están dando medio mal el internet, Ana, o es a mí. Creo que es a mí. A ver, ¿ustedes me escuchan bien? ¿Todo se les corta algo? Sí, sí. Bien. Tenemos también las tipos liasas, que las tipos liasas son aquellas las que generan ruptura, ¿bien? ¿A qué me refiero de generar ruptura? O si no también a hacer un reactivo mucho más débil, ¿bien? Son distintos a lo que es la hidrólisis o mecanismos de oxidación, ¿bien? Por ejemplo, en la descarboxilación, lo que se hace es sacar o romper grupos carbonos a través de las enzimas liasas. En el piruvato, en lo que es el tema de acetil-CoA, bien, el piruvato, que después se transforma en oxalacetato o acetil-CoA, bien, a través de las enzimas liasas genera acetil-CoA y libera lo que es dióxido de carbono. También tenemos las tipo isomerasas, que las tipo isomerasas intervienen en todo lo que son isómeros. Bien, ¿a qué me refiero con isómeros? Convierte a los compuestos en isómeros. ¿Qué era un compuesto que era isómero? Aquel que tenía la misma cantidad de grupos de carbonos distribuidos. O sea, son iguales en cantidades. Transforma grupos isómeros, si quieren ir poniendo. Y las ligasas, bien, son aquellas enzimas que unen, enzimas de unión. Bien, unen dos o más moléculas a través de enlaces covalentes. Bien, y gastan más que nada ATP. Este tipo de enlaces, en estos enlaces covalentes, se da más que nada en los nucleótidos. Otro tipo de enzimas que pueden ver son los que son las enzimas alostéricas. Que las enzimas alostéricas son aquellas que poseen sitios activos y catalíticos. Tienen sitios activos y catalíticos. Bien. Más que nada dan una estructura conformacional a la célula. Bien, pueden tener dos tipos de estado. Bien, las enzimas alostéricas pueden tener un estado tenso, que sea con la letra T, y un estado de relax, que se da con la letra R, que es la parte donde se genera el equilibrio. Bien. Si la enzima, más que nada, o sea, la unión alostérica, es positiva, para que tengan una idea, porque esto es una unión alostérica, también se le puede decir, es positiva, se da el estado de relax. Bien, tiene afinidad al sustrato y activa la enzima. Y si es negativa, se da un estado tenso y lo que hace es menor afinidad al sustrato y menor actividad enzimática. Bien. Son sensibles en lo que es concentración con el sustrato.
cuando, por ejemplo, el sustrato aumenta, o sea, se incrementa, por así decirlo, se une a la enzima, el sustrato. Bien, cuando hay mayor cantidad de sustrato, se une a lo que es a la enzima específica. Bien, ahí hace la configuración del sitio activo, puede cambiar un poco ese tipo de configuración. Tiene también lo que es los moduladores positivos y los moduladores negativos. Bien, los moduladores positivos lo que realizan es mayor afinidad a la enzima, por el sustrato con mayor velocidad. Perdón, lo puse al revés. Moduladores positivos, mayor afinidad a la enzima por el sustrato con máxima velocidad. Y los moduladores negativos, bien, mayor concentración del sustrato para que la enzima cambie el sitio activo, para que haya un cambio de sitio activo. Y ahí está. Bueno, acá se lo escribo. El estado de relax tiene afinidad al sustrato y actividad enzimática. Y el estado tenso tiene menor afinidad al sustrato y menor afinidad enzimática. ¿Bien? Les voy a mostrar en el resumen dónde se encuentran y vamos a ver las que quedan. ¿Se ve? Sí. Bueno, acá están las enzimas. Acá tienen todas las características de las enzimas. Bien, enzima tipo de reacción, tipo de enlace que actúa, etc. La clasificación de las enzimas, oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, sintetasas, etc. Las enzimas oxidasas son enzimas de tipo redox, lo que realizan es catalizar todo lo que es, liberan todo lo que es grupos hidrógenos más que nada, bien, para que tengan una idea. Las deshidrogenasas aeróbicas actúan todo lo que es en presencia de aire, bien, saca todo lo que es también grupos hidrógenos, o sea, hace reducción, puede usar enzimas FAT, puede utilizar enzimas NAT, etcétera, etcétera. Las deshidrogenasas anaeróbicas actúan sin presencia de aire, bien, o sea, no participa lo que es el oxígeno. Trabajan con un cofactor. Acá pueden ver cómo se puede dar, por ejemplo, el succinato se transforma en lo que es fumarato, que esto es en una reacción química, bien en lo que es en los procesos de los carbohidratos. Las hidroperoxidasas se utilizan más que nada en las plantas, bien, reducen, pueden ver que lo que saca son siempre todas moléculas de hidrógenos, bien, las peroxidasas dan las plantas y la catalasa, o sea, de rupturas, se dan los animales, liberan todo lo que es hidrógenos. Las oxigenasas, las vimos, son todas reacciones redox. Acá como pueden trabajar los distintos tipos de enzimas. La cinética de enzima sustrato, esto es química aplicada, que pueden recordar si la enzima se unía al sustrato, iba hasta un sitio activo, se mantenía, digamos, fijo, y una vez fijo, después bajaba. Mientras pueda haber, por ejemplo,
Puede haber enzimas que aceleren la velocidad de reacción o puede haber enzimas que disminuyan la velocidad de reacción. Hay distintos tipos. Bueno, está la enzima substrato, que cómo se da, que es el que le expliqué, que es lo de llave cerrada. Acá están las enzimas alostéricas, que es lo que producen 2 o más sustratos. Se da de tipo ordenado, de tipo al azar, que también se lo expliqué, y cómo se clasifica. Bien, y estaríamos por hoy lo que es esta parte. Vamos a ver unas preguntitas, seguramente nos sobre media hora. Bien, que esta media hora cualquier cosa lo utilizamos para el jueves, si le parece. O sea, seguimos haciendo a las 11. Bien, porque la semana que viene, la semana que viene, perdón, el jueves es un poco más larga la clase, porque vamos a ver todas las reacciones, todo, y seguramente nos falte media horita. Bien, vamos a ver lo que es glucogénesis, glucólisis, fase oxidativa, eh, glucogeniogénesis y las preguntitas. Esa media horita, el jueves que viene, en vez de terminar a las 1, lo más seguro que terminemos 1:30, ¿les parece? Yo cualquier cosa, si me llego a desocupar 10:30, yo les mando. Cualquier cosa empezamos antes y terminamos 2:30. Mejor para ustedes, supongo. Sí, dale, sí, no hay drama. Mejor. Bien. Bien, voy a buscar preguntitas de lo que son segundos parciales. A ver, yo le presento toda pantalla. Aguárdenme. Ay. Lo mismo de siempre, ustedes me van a decir cuál sería la correcta y por qué esa sería la correcta. Me está cargando, debe estar medio largo la linterna.
Bien, yo les voy poniendo las preguntas, ustedes las van leyendo y me dicen por qué es eso, por qué sería esa la correcta o por qué sería la incorrecta. Bien, y mientras tanto sigo buscando más, obviamente. Por eso dividí doble. ¿Pueden ver ahí o no ven? Sí, se ve. Bien. Mientras tanto sigo buscando. Esa es la correcta. Sí, ¿por qué sería esa la correcta? Porque la transferasa es la que catalizaba los grupos funcionales. Léela bien. Transferasa, ¿qué quiere decir? No sé si es catalizado, ¿no? Ah, de transferir. Claro, Sí. bien. Es transferir, bien. Ahora, ahí te vuelvo a presentar. Bien, transfiere. ¿Qué transfiere? Más que nada. ¿Qué transfiere lo que son las enzimas transferasas? Vamos a hacer esto. Le pongo todas las preguntas y lo vemos. Y ahí pusimos cualquier grupo distinto del ion hidrógeno. Claro, pero si dice la palabra transferir, ¿qué transfiere? O sea, el hidrógeno y todo eso que son grupos funcionales, a eso es lo que voy. Bien, Claro. transfiere lo que es grupo, todo lo que es grupos funcionales. Ahora que le pongo todas las preguntas y no lo estoy molestando. Además la palabra se lo dice para que tengan una idea, o sea, no es que están rebuscadas estas preguntas, esto, o sea, es una introducción a lo que viene de lo que es glucogenogénesis, glucólisis, etcétera, etcétera. Hola, Hola, Vicky. perdón, recién me acaba de llegar la luz, así que ahora me puedo meter. Sí, sí, no, no. Nosotros justo estamos viendo preguntas, o sea, si querés verla después grabada, Bueno, dale, dale. dale, así la ves después. Yo ahora en un ratito se termine de grabar y la subo. Dale, muchas gracias, disculpa. Justo me estaba por sentar y se cortó. Gracias. No, nos vemos.
Creo que puse todos. Vámonos. Las transferasas transfieren lo que son grupos funcionales, bien, todo lo que es, o sea, grupos distintos a lo que es hidrógenos, que le había puesto, y oxígenos, bien. Por ejemplo, ¿por qué no podrían catalizar lo que es la hidrólisis? ¿Qué era la catálisis? Y como que acelera la reacción. O puede disminuir. Catalizar, bien. Sí, acelerar, muy bien. ¿Y tiene algo que ver con lo que es transferir o transferasa? ¿Tienen relación? No. Bien. Y bueno, hidrólisis tampoco, porque la hidrólisis es ruptura del agua, así que tampoco sería. Transferir electrones e hidrógenos. ¿Está bien? ¿O le faltaría? No. Bien. Igual decía, o sea, que transfería grupos distintos del hidrógeno, así que el Claro, hidrógeno acá dice que iría. transfiere. Lo que te está afirmando la pregunta es que transfiere. O sea, que va a realizar ese proceso de transferencia. Sí, sí. En teoría no. Pero el hidrógeno no, claro. Bien. Electrones, o sea, ¿qué era un anión? Un hidrógeno también se le puede decir como anión. Era algo aquello totalmente que positivo o negativo. Positivo. Bien. Esto tenemos los famosos denominados parte proteica, bien, o protones, y ven de la parte de química aplicada. ¿Y qué tenía esto? ¿Se acuerdan el agua en presencia de electricidad? ¿Se generaba o no se generaba la electrólisis? Sí. Bien, o sea que por parte tampoco hay que transferir electrones porque el hidrógeno es un compuesto eléctricamente negativo. Bien. Bueno, formar doble enlaces no y transferir grupos de hidrógeno. Bien. El mecanismo de acción de las enzimas es, mírenlo. ¿Qué sería para ustedes? Algo. O sea, está marcada la incorrecta, ¿cuál sería la correcta para ustedes? La última. ¿Por qué? Porque para eso se utilizan las enzimas. Claro, para además tener menos energía de activación. Pero Bien. ¿Por qué las otras no serían? A ver. ¿Por qué aumentar dice el mecanismo de las enzimas es aumentar la energía de activación por aumento de la temperatura externa? ¿Por qué esa no sería? porque trabajaban en condiciones de temperatura y pH estable, algo así era. Sí. Bien. O sea, prácticamente la temperatura, o sea, no, la temperatura se genera, pero tiene que estar en una estabilidad, digamos. A eso es lo que te referís.
Sí, No puede haber aumentos, muy bien. Porque ustedes acuérdense que tiene que claro. estar el sitio activo, una vez que genera el sitio activo, pum, se mantiene ¿qué? Constante. Que esto lo verán en química aplicada. Sí, Inespecíficos son consumidos por las reacciones que catalizan, no por el tema de que las enzimas no se consumen en sí mismas, ¿qué hacen? se, como que se van reutilizando. Se van reutilizando y ¿qué más? Volviendo al tema del mecanismo de reacción, aumenta la velocidad de reacción. Sí, Bien. Acá, aumenta la velocidad de reacción modificando su equilibrio químico. Modifica el equilibrio químico, por lo que dije recién, de esto. En teoría no, lo que hace, genera el sitio activo todo hasta un cierto punto, donde la enzima ya no encuentra más forma, digamos, para seguir haciendo procesos y genera el equilibrio. Bien. Y bueno, la última es la verdadera. Aumenta la velocidad de reacción mediante una nueva cinética con menor energía de activación. Bien. La estructura primaria, lean esas dos primeras y estaría. O sea, voy a buscar más. Bien. ¿Cuál sería para ustedes o por qué la correcta está bien? Lo que dice la estructura primaria de una proteína está determinada por la secuencia alfa-aminoácido, la que es correcta, por enlaces peptídicos, porque es la definición, digamos, y, y porque yo la razono como que la primera que dice puentes disulfuro y uniones hidrofóbicas con la cadena principal no tienen, y también los enlaces de los aminoácidos. ¿En dónde se da eso de Por puente lo de voy sulfuro o uniones hidrofóbicas? ¿En qué tipo de estructura? en los
¿Se acuerdan que yo les había dicho que en la estructura secundaria lo que se genera es las uniones de las proteínas, viene a través de puentes disulfuros, uniones hidrofóbicas, digamos los puentes hidrógenos. Le dije puente hidrógeno. ¿Bien? Sí. Bien, acá dice los puentes hidrógenos de los aminoácidos en la hélice alfa helicoidal. ¿Quién formaba una alfa hélice o una hoja plegada? ¿Qué tipo de estructura? Secundaria. Bien, también corresponde a secundaria. En el tipo de cadena lateral de cada aminoácido constituyente. Acá se refiere a lo que es el enlace obligosídico o en el tipo de cadena, en ese tipo de cadena. Bien. El enlace glicosídico se unía ya cuando era una proteína. Bien. Está bien, pero te dice lateral, es como que toma así, a los laterales. Y también a quién pertenece el tipo de cadena lateral, la secundaria. Entonces, es una secuencia de alfa-aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Y la última, los procesos post-traduccionales que sufre una proteína para ser biológicamente activa son modificaciones en el amino terminal y el hidroxiterminal. Es verdadero porque por las uniones peptídicas, proceso proteítico y formación de puente disulfuro, ¿por qué? Por el tema de qué? De generar la estructura secundaria. Adicción de grupo proteico, inserción de la cadena de carbohidratos en la terciaria. Y como dice post-traduccionales, nosotros para hacer la post-traducción teníamos que pasar por todas, digamos, por todas las tipos de estructura, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Una vez que se generaron todo esa, se genera la traducción de la proteína o se la manda a hacer el proceso que se quiere generar. ¿Bien? Por eso dice todo es correcto. La primera pregunta, primero que nada, porque se hacen las uniones peptídicas, que sale de acá. La otra, porque genera todo lo que es todo tipo de estructura secundaria. Y la tercera, la adición de grupos fosfato, grupos proteicos de la cadena de carbohidratos. Bien, es cuando se empieza a globular la proteína para realizar un proceso específico. Bien, y una vez que ya se realiza el proceso, que se globula la proteína, pasa a la estructura cuaternaria. Una vez ya finalizada, todo lo que es esa estructura, y ya finalizada, lo que realiza es la parte funcional o el proceso post-traduccional de la proteína. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. De esta no hay muchas preguntas porque, como les dije, de este parcial viene mucho todo lo que es lo que vamos a ver el jueves. Bien, por eso decidí hacerlo, o sea, tranquilamente le podía haber dado adelantado esta parte del jueves, pero quiero que las preguntas las veamos detenidamente por el simple hecho de que son un poco más capciosas, porque viene todo el tema de